Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Futuro de DACA sigue secuestrado en medio de intereses políticos en Washington. Caso de Óscar Pérez, intimidación de Nicolás Maduro a oposición, advierte ex diplomático estadounidense. Senador Jeff Flake, copartidario de Donald Trump, compara situación de libertad de expresión estadounidense con la de Venezuela. En medio de atentados a templos católicos en Chile, el Papa envía un mensaje de unidad. Y la nueva tendencia para sacar más de su rutina de ejercicios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La sombra de un cierre gubernamental sigue rondando la negociación de una salida definitiva para los beneficiarios de DACA. Mientras los jóvenes incrementaron hoy la presión sobre el Congreso, el tiempo corre y las alternativas siguen atrapadas en medio de los intereses políticos de Washington. Los soñadores no se dan por vencidos y su mensaje resonó de nuevo al interior del Congreso, esta vez en voz de activistas de la organización Bend the Arc Jewish Action. Apoyamos a los Dreamers y a sus familias en decir que exigimos un limpio Dream Act ahora. Pero que los legisladores estadounidenses resuelvan el estatus del programa de acción diferida para este viernes no está garantizado, incluso ante las amenazas demócratas de un cierre de gobierno por falta de recursos presupuestales. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dejó en claro que los republicanos no aprobarán una ley que no convenza al presidente Donald Trump. El presidente ha sido completamente racional en esto. Quiere arreglar DACA, pero también resolver la causa para que no tengamos un problema como DACA en el futuro. Pero que haya gente que quiere retrasar la financiación de nuestro ejército en servicio en el exterior por asuntos que no están relacionados con ello y que hablen de fechas límites este viernes que ni existen, no tiene sentido para mí. La voluntad de negociar está viva, dijo el legislador republicano Kevin McCarthy. Nuestro personal ha seguido reuniéndose. Hoy nuestros líderes se reunirán. Queremos resolver el problema, pero la fecha límite de esta semana es sobre las Fuerzas Armadas y los niños. Por el lado demócrata, el caucus hispano se reunió con el secretario de Estado John Kelly y el senador Bob Menéndez compartió los resultados. El general Kelly lo que sigue diciendo es que el presidente sí está de acuerdo de darle la oportunidad a los Dreamers, pero después no explican completamente todo lo que quieren en favor. Los demócratas dicen que continuarán dispuestos a negociar de buena fe con los republicanos, pero bajo ciertas condiciones citadas por el senador Luis Gutiérrez. Ustedes tienen que garantizar que nuestros soñadores van a estar en un sitio seguro, inclusive y claramente hacia la ciudadanía, para que nunca se puedan tomar de rehenes de nuevo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y en medio de nuevas tensiones, en pocas horas se reanudará en República Dominicana la mesa de acercamientos entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición. A los ya complicados temas de la negociación se suma la preocupante situación creada en el país por el caso de Óscar Pérez y sus acompañantes en el operativo que acabó con sus vidas. A solo horas del reinicio de las conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en República Dominicana, otro hecho enrarece el ambiente en la mesa de diálogo, la llamada masacre del Junquito. En medio de una militarizada morgue de Caracas, familiares de las víctimas del operativo que acabó con la vida del ex policía Óscar Pérez y sus compañeros exigieron los cadáveres de sus seres queridos, esgrimiendo razones humanitarias. Deberían entregar el cuerpo de mi papá y el cuerpo de Óscar Pérez para nosotros ya poder descansar y quedarnos tranquilos, porque nosotros necesitamos verlo, aunque sea una última vez. Mientras aún retumban entre los familiares de los fallecidos las advertencias del presidente Nicolás Maduro en referencia al peso de la ley que recayó sobre quienes se alzaron en armas, el parlamentario venezolano José Luis Pirela, miembro de la comisión que se dispuso para la investigación del hecho, denunció que con la masacre se ha establecido la pena de muerte en el país. Deben darle una explicación al país del por qué ellos influyeron en que una orden presidencial supuestamente haya sido cambiada. ¿Por qué durante la investigación se acude a una jurisdicción militar que tiene la intención de restringir y colocarle alcabalas a la transparencia de la investigación? En sus más recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro evitó referirse al tema y retornó su mensaje al discurso sobre presuntos planes por parte de lo que él denomina derecha de no participar en los comicios presidenciales. Hago llamado a la comunidad internacional. Tengo información de muy buena fuente que la oposición
está tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales del año 2018. El avance de la nueva fase de diálogo, según la oposición, dependerá de la flexibilización del gobierno para llegar a un acuerdo en la isla caribeña. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, criticó al gobierno de ese país tras el enfrentamiento en el que las fuerzas de seguridad venezolana habrían abatido a Óscar Pérez y al grupo de personas que se encontraba con él. El diplomático aseguró que el hecho claramente refleja la sombra del gobierno cubano. En Venezuela persiste el velo de confusión y hermetismo sobre el operativo de seguridad que policías venezolanos y presuntamente grupos civiles armados desplegaron contra exoficiales de seguridad sublevados, encabezados por Óscar Pérez. Pero para el diplomático y ex embajador estadounidense Otto Reich, no hay confusión frente a lo ocurrido. Desde su experiencia, Cuba y su metodología para suprimir a los opositores están detrás de estos hechos. Un país como Cuba que ha destruido su economía, todo lo que pudo hacer es destruir la economía de Venezuela. Y ahora lo que están haciendo es ayudando al gobierno de Maduro a matar en el enfrentamiento, el llamado enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Cuba y de Venezuela. Están matándolos de otras maneras. El diplomático estima que se trata de un plan establecido desde la isla cubana, fundamentado en la violencia. Sin duda que el gobierno de Cuba está manejando la represión en Venezuela. Trató de manejar también la economía, pero eso como un ciego tratando de guiar a otro ciego. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, defendió el operativo, asegurando que se empleó uso proporcional de la fuerza y que fue dirigido para neutralizar a un grupo de terroristas que puso en riesgo a los funcionarios que detectaron su ubicación. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista, establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Pero el caso no es tan claro para organizaciones defensoras de derechos humanos como Venezuela Witness y BPEX. Desde Miami se pronunciaron por lo que han definido como una flagrante violación de protocolos de rendición. Se violaron no solamente las leyes internacionales como el Convenio de Ginebra para el trato de los prisioneros en una situación como esta y lo que se llama el honor al caído. Todo individuo que forme parte de un cuerpo de seguridad del Estado, llámese militar o llámese policía, tiene instrucción para efectuar rendiciones o negociaciones en casos de este tipo. De hecho, el mayor que estaba al frente de la comisión lo estaba desarrollando perfectamente. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más adelante, campanazo del republicano Jeff Flake a Donald Trump. Y ni la ONU descarta guerra en península coreana. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Las condiciones climáticas invernales nuevamente paralizaron gran parte de la costa este de Estados Unidos. En la mañana de este miércoles, cientos de escuelas cancelaron las clases, así como miles de vuelos fueron retrasados, creando congestiones en los aeropuertos. En estado de emergencia se declararon los estados de Carolina del Norte, Georgia y Alabama. En el área metropolitana de Washington, D.C., la mayoría de las escuelas iniciaron las clases con demora debido a la nevada que cayó durante la madrugada. Y fuertes críticas se expresó el legislador republicano Jeff Flake a la administración del presidente Donald Trump por su relación con la prensa. Desde el Pleno del Senado, el copartidario del presidente estadounidense advirtió similitudes con la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Estas expresiones, referidas del más reciente informe sobre libertad de prensa en el mundo, marcaron el tono de las críticas y advertencias elevadas desde el propio Pleno del Senado por el legislador republicano y copartidario de Donald Trump, Jeff Flake. En julio, el presidente venezolano Nicolás Maduro se quejó ante un medio de propaganda ruso de que el mundo de los medios ha difundido una sarta de mentiras sobre su gobierno, preguntando, ¿eso no es lo que se llaman noticias falsas? Con base en esta descripción, durante su discurso para evaluar el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos, al cumplirse un año del mandato de Donald Trump, el legislador Flake criticó la forma en que el presidente emplea el término noticia falsa para desprestigiar a la prensa. Los efectos subyacentes a la diseminación de tales falsedades no son buenos. Deteriora la confianza en nuestras instituciones vitales y condicionan al público a no creerlos. Sus críticas fueron aún más severas a la forma como Donald Trump se refiere a la prensa como el enemigo del pueblo, una expresión que, destacó, fue usada por el dictador soviético Joseph Stalin. Que nuestro presidente utilice las mismas palabras infames usadas por Joseph Stalin para describir a sus enemigos es un testamento de la situación de nuestra democracia. Mientras la Casa Blanca restó importancia a las declaraciones de Flake, asegurando que obedecen a sus bajos números en los niveles de aceptación de su trabajo, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, respondió vía Twitter a los ataques del legislador. Senador Flake, siga las noticias. Hay una cobertura partidista contra el presidente de Estados Unidos y él tiene todo el derecho a contraatacar. Comparar al líder del mundo libre con dictadores asesinos es absurdo. Las declaraciones de Flake coinciden con la propuesta del presidente Trump de celebrar lo que ha bautizado como premios a las noticias falsas. Los premios a las noticias falsas dirigidos a los medios más corruptos y partidistas serán presentados a los perdedores el miércoles 17 de enero. Arturo Martínez, Voz de América. Y la tensión en la península coreana es tan alta que ni el secretario de la ONU descarta que el conflicto escale a una guerra. Así lo manifestó durante la cumbre de 20 naciones, la ONU, reunidas en Canadá para analizar el fortalecimiento de las sanciones contra Pyongyang. Sin descartar por completo la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar al borde de la guerra con Corea del Norte, el secretario de Estado Rex Tillerson describió la actual situación en torno a la crisis nuclear con Pyongyang como una etapa tenue, lo que implica, según sus palabras, que es momento que el régimen de Kim Jong-un muestre su voluntad para hablar sobre la desnuclearización. Además, envió otra advertencia a Corea del Norte. La tensión en la península coreana fue el epicentro de la cumbre de un día en Vancouver, Canadá, donde 20 naciones se reunieron para buscar formas de fortalecer las sanciones de la ONU. Tenemos que reconocer que esa amenaza está creciendo y que si Corea del Norte no posibilita el camino del compromiso, discusión y negociación, ellos mismos activarán esa opción. Esa es una preocupación que comparte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que a pesar de reconocer los avances alcanzados entre Corea del Norte y el Sur, que este miércoles acordaron marchar juntos en los Olímpicos de invierno, tiene claro lo frágil del camino recorrido hasta ahora. Yo creo que la guerra es evitable. Lo que me preocupa es que aún no estoy seguro de que la paz esté garantizada.
El encuentro fue abiertamente criticado por China, principal aliado de Pyongyang y país no invitado a la reunión. Convocar una reunión en la que las principales partes en el problema nuclear de la península coreana no estén representadas no ayudará a promover una resolución apropiada sobre el tema. El enfoque principal para manejar y resolver el problema de la península debería ser el marco de las conversaciones de 6 partes y el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene dudas sobre la legalidad y la representatividad de la reunión desde el principio. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y en la antesala del Foro Económico Mundial que se celebrará en Davos, Suiza, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de impulsar una política económica cerrada. El escenario confrontará la agenda que impulsa Davos de apertura económica con el proteccionismo de Donald Trump, que impulsa desde la Casa Blanca. En medio de las persistentes críticas por los supuestos comentarios racistas en la Casa Blanca, Donald Trump llegará al Foro Económico Mundial que tendrá lugar en Davos, Suiza, la próxima semana. A las voces de protesta de manifestantes por su presencia se sumaron las críticas del canciller ruso, Sergei Lavrov. Previo al encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia criticó a Estados Unidos por, según sus palabras, tratar de imponer su voluntad al resto del mundo. Ellos usan varios de estos métodos, desde el despliegue de un sistema de defensa antimisiles global o amenazas para resolver cualquier problema internacional, únicamente de acuerdo con su propio escenario. Lavrov dijo durante una conferencia de prensa en Moscú que la administración actual trabaja en línea con la administración de Obama y que en algunas áreas Trump es aún más asertivo. Desafortunadamente, nuestros colegas estadounidenses y sus aliados todavía quieren hacer negocios únicamente sobre la base de emitir ultimátums y no quieren escuchar las opiniones de otros centros de política mundial. El analista Peter Elstoff, vía Skype, aseguró que la crítica de Lavrov refleja las frustradas esperanzas de Rusia de que Trump podría pasar por alto su interferencia en Ucrania y por ello anticipó las relaciones binacionales no mejorarán en un futuro cercano. Lo que realmente muestra es que calcularon mal y nunca pudieron entender la profundidad de la separación de poderes en este país. Hasta el mismo Donald Trump no estaba muy inclinado a mejorar las relaciones con Rusia drásticamente. En la cita de Suiza se prevé que el presidente estadounidense llevará otro punto de vista a la discusión sobre globalización y libre comercio, conceptos promovidos en Davos pero criticados por Trump. Lina Correa, Voz de América, Washington. Después de la pausa, en medio de ataques a la iglesia, Papa Francisco envía mensaje de unidad y testimonio de esperanza para los refugiados. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Durante su gira por Chile, el Papa Francisco envió un mensaje de unidad en medio de los conflictos que enfrenta al gobierno de ese país con las comunidades indígenas. Ante multitudes que saludan su visita, el sumo pontífice advirtió que la violencia termina siendo mentirosa, la causa más justa. Durante la homilía que ofreció ante una multitudinaria concurrencia en Temuco, el Papa aseguró que ninguna reconstrucción cultural puede basarse en la violencia. Una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Huyendo de la guerra en Siria, un experto y renombrado apicultor tuvo que abandonar sus colmenas para poder salvar su vida y la de su familia. Más de una década después, a través de la miel y las abejas, él ayuda a cientos de refugiados que, como él, tuvieron que dejarlo todo. Raed Al-Saus era un renombrado apicultor en Siria, poseía 500 colmenas y fundó el programa de apicultura de la Universidad de Damasco. Las abejas significan para mí paz, significan para mí seguridad, ellas significan para mí vida, ellas significan para mí todo. Al-Saus tuvo que huir de Siria con su familia en 2013. La guerra me obligó a irme porque quería salvar mi vida. Todas mis colmenas fueron destruidas o exterminadas, algunas quemadas. Con una amplia experiencia en apicultura y recién llegado al Reino Unido como refugiado, le fue muy difícil conseguir trabajo, hasta que finalmente alguien le dio la oportunidad. Una señora leyó mi anuncio y decidió darme una de sus colmenas. Luego de su arduo trabajo, él logró expandir su colmenar a 17, utilizando madera reciclada. Jean York, residente de la ciudad de West Yorkshire, se dio cuenta de su gran potencial. Tiene muchas habilidades y mucha gente que ha venido aquí. Proviene de entornos altamente educados y con mucha experiencia. Gracias al apoyo de sus vecinos, ahora él está devolviendo a la comunidad a través de un proyecto que ayuda a los solicitantes de empleo y a refugiados. El proyecto BUS está ayudando, enseñando y mejorando las habilidades de los refugiados, mejorando su lenguaje, enseñándoles acerca de una nueva carrera como apicultores. Al-Saus también comparte su experiencia con otros apicultores. Mónica Best, que ha aprendido mucho de este apicultor, ha visto también un gran beneficio para su negocio. Nos ayudó a expandir nuestras colmenas. Teníamos miel, pero no sabíamos qué hacer con ella. Entonces él nos llevó a través de todo el proceso. Este es solo el comienzo de un gran legado que dejará este famoso apicultor, solo una muestra, según él, de todo lo que tienen que ofrecer los refugiados al Reino Unido. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. En breve, una tendencia naranja tiñe los gimnasios. Y una nueva forma de leer entre líneas. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
1.363 horas al mes trabajan los alemanes. Esto quiere decir que ellos solo dedican 26 horas a la semana a laborar, lo que ubica al país como la nación donde menos tiempo se trabaja según la más reciente clasificación mundial de la OCDE sobre la calidad de vida. Y una nueva modalidad para estar en forma invade los gimnasios en Estados Unidos. Gracias a la tecnología es posible monitorear el cuerpo durante los circuitos de entrenamiento y de esa manera optimizar al máximo el tiempo en el gimnasio. Es un día bastante normal en el gimnasio. Tiene a su entrenador entusiasta, remadores, cintas de correr, todas las cosas que componen un entrenamiento de alta intensidad. Lo que hace que la teoría naranja sea diferente, según John Davidson de Orange Theory Fitness, es este monitor cardíaco. Nos enfocamos en el entrenamiento de 5 zonas cardíacas, por lo que guiamos durante una clase de 1 hora a las diferentes zonas de su corazón. Lo que sugieren los expertos es hacer ejercicio lo suficientemente intenso como para llevar su metabolismo a la zona naranja en el tablero. Tratamos de llevar su corazón al estado metabólico durante 12 o más minutos en la clase de 1 hora, y si puede lograrlo, puede quemar un promedio de 900 calorías a través de todo el entrenamiento y durante las próximas 24 a 36 horas. Y los médicos señalan que ya sea la teoría naranja o el CrossFit, el llamado entrenamiento de alta intensidad, tiene todo tipo de efectos positivos, según el cardiólogo Dr. Sean Dainsrath. Si tiene colesterol alto, también este tipo de ejercicios lo ayudarán a lograr un nivel más bajo de colesterol. Hay muchos beneficios, incluida la prevención en términos de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas. Estas son todas las cosas que se benefician de estos entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Henry Llanos, Voz de América. Y un grupo de científicos desarrolló un método no invasivo para leer documentos antiguos sin necesidad de tocarlos. Valiéndose de tecnología de rayos X, los conservacionistas pueden realizar y reconstruir la historia sin alterar la integridad de los documentos antiguos. Sin abrir este documento, lo que ha permanecido por siglos cuidadosamente sellado, los investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, entre ellos el profesor Giorgio Margaritondo, utilizan la tomografía de rayos X para escanear cada página. Casi 700 años después de haber sido escrito, el pequeño documento del siglo XIV revela sus secretos. Es el año 1351. Una joven de Venecia, Cataruccia Savonario, escribió un testamento. El documento luego fue sellado y se mantuvo así durante todos estos siglos. La tecnología se usará para construir un sistema digital abierto en los archivos estatales de Venecia. Lo que se encuentra dentro de los archivos no son solo documentos pequeños, sino que la mayoría de los artículos son volúmenes enormes del tamaño de una mesa, por lo que debemos poder mirar dentro de ellos en el futuro. Muchos de los documentos son extremadamente frágiles y han sido deformados o desgastados por el tiempo, según la física Fausta Albertin. Necesitamos una técnica no invasiva para leer dentro de ellos. La máquina de rayos X y la tomografía de rayos X son la solución. Gracias al uso durante miles de años de tintas a base de hierro, podemos leerlas con rayos X. Los investigadores tienen una dura tarea por delante, pues los archivos contienen una gran cantidad de registros que documentan unos 1000 años de historia en 80 kilómetros de estanterías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y con una carrera de bote sobre hielo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La primera edición de la carrera de este tipo tuvo lugar en Dolonor, en la región autónoma de Mongolia, territorio chino. Unos 300 participantes de 23 países y regiones compitieron durante 3 días. Les informó Belén Mora.